Pues pasamos ya al último caso. Muchas gracias, Hipólito. Rafa, gracias por la paciencia. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Nacho. Yo realmente estaba comentando esta mañana con mi compañero Sergio que me costó enfocar la charla, porque realmente las anomalías o las anatomías anómalas, cuando hablamos de la orejuela realmente es la estructura que tiene una menor normalidad anatómica, es decir, no existen dos orejuelas iguales, y como se ha comentado esta mañana, esta clásica clasificación de la morfología pues realmente es una cosa artefactual, no obedece realmente a la realidad. Por tanto, y eso quizá es el atractivo, el reto de estos procedimientos, es que cada vez que cerramos una orejuela lo hacemos en un contexto de anomalía anatómica. Por eso, pues el propósito de esta pequeña charla, que son unos 10 minutos, no os prometo que no más, pues es dar unos pequeños mensajes sobre ciertas cosas que yo creo que son importantes cuando uno realiza un procedimiento. Y he querido agrupar 4 tópicos, agruparlos en dos. El primero y el segundo, sobre todo para lo que son mensajes de cómo posicionar el dispositivo. Y el tercero y el cuarto, pues bueno, situaciones que quizás se salen, dentro de que las orejuelas son todas diferentes, pues se salen quizás algo más de lo que son los modelos clásicos. El primer tópico es la orientación como elección. Creo que es el mensaje que, sobre todo a las personas que empiezan en el procedimiento de cierre de orejuela, mejor hay que transmitir. Es decir, todo empieza con una buena orientación de la vaina y, por lo tanto, una buena orientación del dispositivo para tener realmente un buen posicionamiento de dicho dispositivo. Todo empieza con una buena orientación. Y a todos nos pasa, sobre todo cuando empezamos, que cuando estamos navegando dentro de la orejuela, realmente nos sentimos perdidos, porque es una estructura especialmente compleja, con lóbulos que van en diferentes, digamos, posicionamientos, y lo que se trata es de realmente controlar la situación, no poner el dispositivo en el primer lugar que nosotros caigamos dentro de la orejuela. Eso no puede ser así. Tenemos que controlar el posicionamiento de nuestro dispositivo en el sitio que nosotros creemos que es el mejor por alineamiento, por localización, etc. Y en esta fotografía que el otro día hacía yo mientras esperaba a mi hija que terminara de su clase de hípica, pues refleja un poco mi forma de pensar, en el sentido de que, bueno, se habló hoy mucho de las técnicas de fusión, de imagen. Al final, nosotros somos hemodinamistas y tenemos que tener, cuando hacemos este procedimiento, un ojo mirando a la pantalla de fluoroscopia y otro ojo mirando a la ecografía. Pero el ojo dominante debe estar siempre mirando a la pantalla de fluoroscopia, o al menos es lo que yo hago. Y siempre debemos de escoger una proyección que sea la que mejor nos traduzca cuál es la orientación que queremos tener en nuestro procedimiento. Y habitualmente esa proyección es la OA de caudo. ¿Por qué? Pues porque la OA de caudo es la que mejor traduce, como veis aquí en esta fotografía, la diferente disposición entre los segmentos anteriores y los posteriores. Lo que aparenta que va hacia arriba, asciende, es anterior, y lo que aparenta que se horizontaliza o desciende es posterior. Por lo tanto, como ejemplo, en esta orejuela veis que hay dos posiciones del pigtail. El primer intento del pigtail cae en un lóbulo que en OA de caudo está dirigido hacia abajo, esto de aquí, y esto indica que estamos en una localización posterior, lo cual lo corroboramos en esta proyección de oblicuo izquierda lateral, porque estamos, digamos, próximos a la columna, pero cuando hacemos un giro antihorario y avanzamos, lo posicionamos en este lóbulo que va ascendiendo en OA de caudo, que es una posición anterior, y esto se corrobora en esta proyección lateral porque huimos de la columna. Por lo tanto, es el control que siempre tenemos que tener cuando hacemos este tipo de posicionamiento. Mirad que una proyección que es básica en todo el procedimiento, que es la OA de cráneo, prácticamente es muy difícil que nos pueda distinguir entre lóbulos anteriores o posiciones anteriores y posiciones posteriores. En este caso, pues a veces las cosas no son tan fáciles. Este es un caso que yo lo puse como ilustrativo de la orientación como elección, porque a veces no hay tantos lóbulos con mucha evidencia de ser anteriores y el otro muy evidente que es posterior. A veces, como en este caso son dos lóbulos, sabemos que esto es una orejuela bilobulada,
Tenemos un lóbulo aquí y otro aquí, pero que están como en cañón de escopeta, partiendo muy horizontales. En este momento, realmente, por lo que tenemos que hacer caso es a nuestro ojo no dominante, que es el ojo de la ecografía, porque a veces es muy difícil distinguir, en ciertos casos, entre posiciones anteriores y posteriores solo con la fluoroscopia. Y en la posición digamos, la proyección, que es la proyección que corresponde precisamente a la OA de cráneo, pues lo que va hacia nuestra derecha es anterior, lo que va hacia nuestra izquierda es posterior. Y con eso, pues bueno, tenemos una mejor disposición de lo que está pasando. Ved como esta que se ha parado, no sé si podemos... La orejuela era peculiar en el sentido que, bueno, no se ha parado la imagen, pero en el sentido de que la carina de separación de los dos lóbulos daba la apariencia de ser una estructura sólida que estaba ocupando la luz de la orejuela, y toda la cantidad de contraste y de fango que había, pues la verdad es que lo primero que nos hizo hacer descartar es que hubiera un trombo en su interior, cosa que afortunadamente para la paciente no fue así. Ya me habían advertido que solo diera un clic. Bueno, en este caso concreto lo que hicimos fue usar un dispositivo de Watchman, y lo que hicimos fue intentar ir controlando hacia los dos lóbulos. El primer intento, por defecto, siempre lo debemos hacer en el lóbulo que creemos más anterior, que habitualmente en este era ligeramente superior a este, y por lo tanto lo interpretamos así junto con la imagen de la ecografía. No nos gustó el resultado, tanto fluoroscópicamente como por eco, y cambiamos, recapturamos, hicimos una recaptura parcial, retrocedimos, avanzamos con cierto cuidado y lo liberamos en el otro lóbulo, el que pensábamos que era un poquito más posterior. El resultado angiográfico es el mismo, prácticamente, pero nos pareció, y es como lo dejamos así, porque nos parecía que cubría mejor, que tenía mejor transición entre lo que era el dispositivo y el ligamento de marcha. Es decir, el receso que a veces tenemos, nos parecía que en este resultado era el mejor de los posibles. El siguiente tópico es cuando la profundidad importa. La profundidad importa siempre. Esto simplemente es un lema para darle un poco de forma a este tópico. La profundidad importa sobre todo en ciertas circunstancias y con un dispositivo, ¿no? Como es el Watchman, que es el dispositivo que protagoniza este caso. Esto es una orejuela que tiene un solo lóbulo, pero un lóbulo muy grande, un lóbulo que aquí en la parte inicial, lo que nos parecía que era el ostium, era de más de 40 milímetros, en la parte media, en otra proyección, en oblicua derecha con cráneo, sobre 30 milímetros, y lo que veíamos es que se dirigía muy profunda y muy hacia anterior. Bueno, lo intentamos con una primera estrategia, que era intentar ir suficientemente profundos para poder, sobre todo, cubrir la parte media de la orejuela. Queríamos ver un poco cuál podía ser, si es que podíamos intentar ocluir esta orejuela, o si técnicamente por el tamaño de los dispositivos no iba a ser posible. Lo que hicimos fue, sobre todo, orientar muy bien nuestra vaina, avanzarla lo suficientemente anterior y profunda para desplegar el dispositivo. Usamos un Watchman de 33, es el Watchman más grande que existe, y lo que veis aquí es que inicialmente el resultado fue subóptimo porque fuimos tan profundos, y esto es una cosa que es curioso porque no suele aparecer en los criterios de liberación del Watchman, pero fuimos tan profundos que la parte distal del Watchman no se desplegó correctamente. ¿Esto qué consecuencia tiene? Pues lo que tiene la consecuencia es una sobrecompresión de lo que es el dispositivo y un acortamiento del mismo, por lo cual gran parte de lo que teníamos aquí no estaba cubierto. Hicimos una recaptura parcial, conseguimos un desplegamiento correcto de la parte distal del dispositivo, y con eso fue suficiente para conseguir un buen resultado. En las imágenes ecográficas veis el primer resultado, un dispositivo súper comprimido, dejando una gran extensión de lo que es la orejuela descubierta, y el segundo despliegue
donde se aprecia que el dispositivo está bien localizado y realmente cubre, a pesar del tamaño de la orejuela, cubre por completo la misma sin ningún leak a su alrededor. El tercer tópico es un nuevo modelo de orejuela escena. Ya empezamos un poco lo que son las anomalías anatómicas, quizá más concretamente. Y me hace ilusión por el autor, que ya lo ha expresado aquí, la persona que le ha puesto nombre, ¿no?, a este modelo de orejuela, que no aparece entre los 4 clásicos, pero que existe como él ha mostrado y como veis en este caso. La cola de ballena, como él muy bien ha explicado, pues son realmente una entrada muy corta, un cuello muy corto, y después 2 lóbulos en direcciones opuestas, en este caso anterior y posterior, prácticamente de la misma importancia. En este caso lo cerramos con un dispositivo Amulet, y fue costoso porque no entendimos muy bien. El dispositivo Amulet frente a Watchman es un dispositivo extraordinariamente válido, pero siempre he pensado que es algo un poquito más complejo en lo que es su despliegue, porque generalmente tú tienes que jugar con 3 componentes: el lóbulo, el cuello y el disco. Y en este caso, cuando intentábamos desplegar en el lóbulo, que creíamos que era como más dominante, el más posterior, lo que era el lóbulo, pues la verdad es que siempre se escapaba, se verticalizaba y se salía. Entonces tuvimos que hacer la estrategia que describe Xavi, que es ir más anterior, centrarnos entre los 2 lóbulos, desplegar lo que es la pirámide invertida para que así quedara realmente bien centrado y bien estable, y terminar el despliegue final. Esto se ve en las imágenes ecográficas, como inicialmente nos íbamos muy posteriores y no era posible, después nos fuimos anteriores, aquí es la bola, aquí es la pirámide y el despliegue del lóbulo, y el despliegue final, con un buen resultado del procedimiento. Y por último, el cuarto tópico es resolver problemas que otros crean. Se ha hablado esta mañana por Eduardo Oliveira la gran competencia que podemos tener de parte de los cirujanos en cuanto al cierre quirúrgico o la exclusión quirúrgica de la orejuela. Pero la verdad es que lo cierto es que cuando se ven las series, por ejemplo esta de Kanderian de hace 10 años de la Cleveland Clinic, casi el 60% de las orejuelas que se excluyen por sutura tienen un leak significativo que las abre, y gran parte de ellas, el 40%, tienen trombos en su interior. Este fue un caso que hicimos fuera y que nos planteamos si podíamos cerrar la orejuela. La verdad es que, bueno, es una orejuela que tenía un anillo, una anuloplastia mitral, le habían cerrado la orejuela, pero persistía un leak de unos 4 o 5 milímetros, y una orejuela, la verdad, el residuo que quedaba en su interior era pequeño. Como el leak era entre 4 y 5 milímetros, a mí me pareció que cumplía los criterios de lo que es un leak significativo, y la cerramos. Perdonad las imágenes, aquí no hay ningún vídeo, son todo fotografías que se le hice a la pantalla. Realmente la aproximación es totalmente diferente a lo que es un cierre de orejuela normal. Nosotros lo que hicimos fue hacer el transeptal, después con un catéter de recto, un multipurpose, que fue lo relativamente complejo del caso, fue localizar el leak, y una vez que lo localizamos, pues introdujimos una guía hidrofílica, sobre lo cual nos dio el apoyo para introducir el catéter. Cambiamos a una guía de alto soporte que preformamos toda la parte floppy para que la parte dura estuviera ya justo en el cuello. Se introdujo el dispositivo, la vaina, y después ya con la vaina, pues la verdad es que cogimos el dispositivo de Amulet más pequeño, porque lo que queríamos simplemente es desplegar el suficiente disco para tapar el leak. Y ya está, con esto es todo. Muchísimas gracias. ¿Algún comentario último? ¿Cuál te hubieras planteado tú? No, nosotros tenemos 2 casos de estos. En uno sí que pusimos uno de un Amulet pequeñito, porque tenía lóbulo suficiente, pero siendo el lóbulo interno tan pequeño que te parece que te igual lo comprima mucho, igual podías haber cogido, yo qué sé, pues uno de un vascular plaque, o uno de CIV muscular, o una cosa que pueda permitirte un diámetro incluso más pequeño de lo que te permite el Amulet, ¿no? Porque en el fondo lo que necesitas es que enganche, y si el orificio te sale 6 milímetros,
poniendo un dispositivo de 10 o de 12 igual tienes suficiente. Sobre todo porque en este caso te ha quedado súper bien, ¿eh? Pero nosotros, uno de los casos desgraciados que tuvimos no era un post, o sea, era un postoperado no con sutura de la orejuela, pero el disco se nos quedó encima del anillo mitral y empezó a hacer hemólisis por eso. Entonces, por eso intentaría, o sea, mi idea en este caso sería, si lo que tiene dentro residual es pequeño, el orificio es pequeño, no requiere mucho dispositivo para anclaje, intentar también minimizar quizá el disco externo, sobre todo con aras de evitar el anillo lo máximo posible. Sí. No, a mí me pareció que era un buen caso para usar el amulet más pequeño, porque realmente eran 4 milímetros, el cuello del amulet tiene 4 milímetros, 4, 5, 5 y medio, por lo tanto iba a quedar bien encajado. Y después, bueno, lo que es el suéter del disco lo podías controlar, es decir, que podías ver si realmente estaba interfiriendo o no, pero me parecía que no íbamos a interferir, ¿no? No, me pareció un buen caso para usar realmente el más pequeño, porque realmente lo único que quiere es tapar el leak con la estructura más pequeña posible. Bien, pues para terminar, lo primero agradecer a todos los que habéis aguantado hasta esta hora tardía. Esto me da la impresión de que supone que os ha interesado todo. Quiero agradecer a las casas que han colaborado para esta primera reunión que hemos realizado aquí en CUN Madrid, a mis compañeros que han estado en esta mesa y a todos los que han participado previamente. Y el nivel, sinceramente, de las presentaciones me ha parecido excepcional, por lo cual os quiero agradecer a todos los que habéis participado de forma activa. Y nada más, seguiremos trabajando. Muchas gracias.